Bueno, a continuación vamos a ver un sistema en el cual hay movimiento, ¿sí? Es importante que lo observemos bien. Se trata de un objeto que se encuentra en la parte superior en un plano horizontal y ese objeto está sostenido o está amarrado a otro objeto que se encuentra verticalmente pero está suspendido en el aire por medio de una cuerda. Entonces miremos que es un sistema. ¿Por qué se le llama sistema? Porque hay dos cuerpos y el uno afecta al otro directamente e indirectamente. Entonces aquí digamos que ya empezamos a involucrar sistemas. Cuando anteriormente hacíamos análisis de cuerpos unitarios, aquí estamos involucrando ya un sistema. Este es un sistema sencillo, sí, en donde tenemos pues las dos situaciones que habíamos descrito en el resumen del video anterior. Vemos un cuerpo que tiene movimiento horizontal y vemos un cuerpo que está vertical, pero en este caso ese cuerpo vertical no está quieto, se está moviendo. Vamos a asumir que la masa de este cuerpo, a pesar de que se ve más pequeña, vamos a asumir que la masa de este cuerpo es mayor que la de este cuerpo. Vamos a definir, este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Vamos a definir que el 1 y el cuerpo 2. Entonces, definiendo eso, entonces podemos decir que el cuerpo 1 tiene menor masa que el cuerpo 2. Entonces quiere decir que el cuerpo 2, o sea, la masa del cuerpo 2 es mayor que, recuerden que este es el símbolo mayor que, la masa del cuerpo 1. Si esto sucede, si la masa del cuerpo 2 es mayor que la masa del cuerpo 1, por lógica el sistema se me está moviendo hacia la derecha. O sea, el sistema tiene el movimiento en esta dirección, ¿sí? Entonces se mueve hacia la derecha. Eso es importantísimo establecerlo. Hacia dónde se moviliza el sistema. Entonces definamos que el sistema va hacia la derecha, teniendo en cuenta que la masa del cuerpo 2 es mayor que la masa del cuerpo 1. Muy bien. Es lo primero que tenemos que establecer, hacia dónde se mueve el cuerpo o el sistema. Muy bien, establezcamos otra cosa muy importante. Miremos que estos dos cuerpos están unidos por una cuerda. ¿Sí? Una cuerda, y esa cuerda genera una tensión, que es una fuerza también, y ya lo vimos, que las cuerdas generan tensiones que son fuerzas, pero hay una cosa importante. La fuerza aplicada aquí que hace que el cuerpo 1 se desplace hacia la derecha, esa fuerza aplicada no es otra cosa más que la tensión de esta cuerda. La tensión de esta cuerda reemplaza a la fuerza aplicada. Recuerdan que cuando teníamos cuerpitos solos y decíamos que se estaban moviendo era porque se les estaba aplicando una fuerza, se le llamaba fuerza aplicada. Pues esa fuerza aplicada aquí no es otra cosa más que la tensión de la cuerda. Entonces definamos que aquí hay una tensión, ¿sí? Aquí hay una tensión, ¿sí? La fuerza de tensión de esa cuerda. Para este tipo de ejercicios y todos los que se vengan de aquí en adelante, chicos, es importante que entremos a un común acuerdo. Primero, que el aire no, o sea, se desprecia el rozamiento con el aire. Eso es importantísimo. Porque muchos dirían, no, vea, este cuerpo podría soplar y este cuerpo podría ventear fuertemente y este cuerpo se pega a la pared. No, vamos a obviar eso. Esa situación no se presentaría. Y otra cosa que vamos a despreciar, ¿sí? Es el rozamiento que se presenta entre la cuerda y la polea. Esto es una polea, ¿sí? Es como un aparatico por donde pasa la cuerda que hace rodar. Ella rueda para que se dé el movimiento más fácilmente. Esa polea, el rozamiento que se da de la cuerda con la polea se desprecia, se asume que es cero. Cuando ustedes estén en su universidad van a volver a ver todo esto y ahí así van a calcular rozamientos con poleas dependiendo de los materiales de las poleas, y bueno, eso es una cosa ya más avanzada que se va a ver cuando ustedes estén en la universidad. Así estudien medicina, así estudien fisioterapia, así estudien enfermería, lo que quieran estudiar, esto lo van a ver. Porque estos sistemas se utilizan, por ejemplo, para apuntalar las piernas de las personas que están quebradas, que quedan parapléjicas, cuadraplégicas, en tratamientos y todo eso. Bueno, entonces, para algo sirve esto a futuro.
El rozamiento de esta cuerda con esto va a despreciarse. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta cuerda es esta misma que está aquí y se desprecia este rozamiento con la polea, pues esta tensión es esta misma tensión. Es importantísimo saber eso, que esas dos tensiones son las mismas. O sea, la tensión que está hablando, que la fuerza que ala, sí, al cuerpo 1 es la misma tensión que la fuerza que está suspendiendo al cuerpo 2. ¿Por qué? Porque se desprecia el rozamiento con la polea. Esa es la segunda condición que quiero que nos pongamos de acuerdo. Muy bien, entonces, ¿cómo se analiza este sistema? Primero que todo, lo que tenemos que hacer nosotros es analizar el sistema, los cuerpos de forma independiente. O sea, lo que yo hago es un análisis del cuerpo 1, sus fuerzas, su plano cartesiano y todo, independiente al análisis que hago en el cuerpo 2. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que primero que todo hago un plano cartesiano sobre los cuerpos. En este caso voy a hacer primero que todo un plano cartesiano, ¿sí? Sobre el cuerpo 1. Entonces tenemos acá ese plano cartesiano sobre el cuerpo 1. Donde está aquí el eje Y y el eje X. Hago lo mismo en el cuerpo 2, hago un plano cartesiano, ¿sí? Plano cartesiano del cuerpo 2. Esto es el protocolo. Hagan esto y van a ver que es muy sencillo. Sigan estos pasos que yo estoy haciendo, porque a medida que vamos avanzando se va complicando un poquito el tema. Entonces es importante que ustedes sí hagan lo que les estoy recomendando. Ahí tienen el plano cartesiano. Lo primero que hacemos es que colocamos un plano cartesiano sobre cada uno de los cuerpos. Bueno, cuando ya los cuerpos tienen sus planos cartesianos, el segundo paso en este caso es dibujar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos de forma independiente. Por ejemplo, vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1. Entonces, si empiezo a ver las fuerzas verticales, yo sé que siempre va a actuar la fuerza de ¿qué? Del peso. El peso siempre va a actuar allí. Que hay una fuerza que, según la tercera ley de Newton, está en contraria al peso para este cuerpo, es la fuerza ¿qué? Normal. ¿Sí? Ya sabemos y tenemos claro que el cuerpo se está desplazando hacia la derecha y eso hace, y si se está desplazando hacia la derecha es porque hay una fuerza que lo está dando hacia allá, y esa fuerza es la fuerza de la tensión de la cuerda. Ya no es fuerza aplicada, sino una cuerda, la tensión de esa cuerda. Ya lo habíamos dibujado, nos habíamos adelantado en ese paso. Pero hay una fuerza contraria a esa tensión que va hacia la izquierda por la tercera ley de Newton, y esa fuerza contraria a la fuerza de la tensión que genera movimiento hacia la derecha, pues es la fuerza de rozamiento. Esa sí se mantiene porque es la fuerza que es contraria al movimiento. Ahora observemos una cosa, no veo más fuerzas, allí las fuerzas pues están tácitas, yo ya no veo más fuerza, está la fuerza de rozamiento, la fuerza de tensión, la fuerza normal y la fuerza del peso para el cuerpo 1. Bien, ahora vamos, se me desubicó un poco acá, disculpen. Entonces ahora nos vamos a ver cuáles son las fuerzas o a dibujar las fuerzas sobre el cuerpo 2. Entonces tenemos que la fuerza sobre el cuerpo 2, tenemos acá la fuerza de la tensión, ya está dibujada. Mire que la fuerza de la tensión es esta cuerda que suspende el cuerpo. Tenemos la fuerza del peso, que siempre está, ese peso del cuerpo 2, ¿sí? Miremos que si yo coloco el peso aquí y peso acá, cuando saque las ecuaciones, estos dos pesos se pueden confundir. Entonces voy a decir que este es el peso 1 del cuerpo 1 y este es el peso 2 del cuerpo 2. Eso es muy importante tenerlo claro. Yo no veo más fuerzas, horizontalmente no hay fuerzas porque, pues, yo dibujé el plano cartesiano, pero horizontalmente no hay fuerzas porque definitivamente no hay nada que genere movimiento horizontal. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer después de ese segundo paso, que es dibujar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, es que vamos a hallar la sumatoria de fuerzas tanto para el cuerpo 1 como la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sacar las ecuaciones que van a servir para trabajar en el ejercicio. Entonces, vamos a hallar la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Para el cuerpo
1 por acá. Y por este lado vamos a hallar la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 2. Vamos a hacerlo separadito, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que para hacer la sumatoria de fuerzas, recuerde que hay fuerzas verticales y horizontales. O sea, hay sumatoria de fuerzas en el eje Y sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y me vengo entonces por todo el eje Y recorriéndolo y encuentro primero la fuerza normal. Como está en el eje positivo de la Y, entonces es positiva. Como es una sumatoria, le voy a sumar lo que encuentre de ahí para abajo y voy a encontrar el peso del cuerpo 1. Entonces, peso del cuerpo 1, pero el peso del cuerpo 1, ojo, que está en el eje negativo de las Y. Por lo tanto, lo debo meter en paréntesis y colocarle su signo. ¿Sí? Como el cuerpo no se está moviendo verticalmente, entonces esta sumatoria de fuerzas es igual a 0. Se iguala a 0. ¿Sí? A partir entonces de esta característica. Vamos a sacar de una vez la ecuación que sale aquí. La ecuación general que sale de esta sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces mi ecuación sería la siguiente, ya quitando este valor sería que la fuerza normal, o más por menos, me daría menos el peso 1 es igual a ¿qué? A 0. Sale de aquí. O sea que ahí tengo mi ecuación general 1. Llamémosle la ecuación general 1. Bien, ahora vamos a hallar entonces la sumatoria de fuerzas. Ubicamos un poquito acá. La sumatoria de fuerzas para el eje X, sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Para el cuerpo 1. Estamos solamente en el cuerpo 1. Nos desplazamos por todo el eje X y primero nos encontramos la fuerza de rozamiento. Pero miren que la fuerza de rozamiento está en el eje X negativo. Entonces la fuerza de rozamiento sería negativa. ¿Sí? Sería negativa. Muy bien. Ahora observen una cosa. Seguimos recorriendo, como esto es una sumatoria, entonces vamos a sumarle y seguimos recorriendo y nos encontramos con la tensión de la cuerda que está a mano derecha. Entonces la tensión de la cuerda está sobre el eje positivo, por lo tanto sería positiva. Entonces la tensión de la cuerda, ¿sí? Se suman y como no hay más fuerzas para el cuerpo 1, porque estamos solamente en el cuerpo 1, tenemos que igualar esto a algo, ya sea a 0 si no hay movimiento en ese eje o a la segunda ley de Newton. Y miren que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha porque el cuerpo lo está alando. Entonces, como hay movimiento en esa dirección, en esta dirección hay movimiento, entonces esto se tiene que igualar a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. ¿Sí? Positiva. ¿Por qué masa por aceleración positiva? Porque va hacia la derecha donde está el eje positivo de las X. De aquí voy a sacar entonces mi ecuación 2 general, y esa ecuación 2 general sería solamente esta parte, menos fuerza de rozamiento más tensión es igual a masa por aceleración. Y aquí tengo mi ecuación 2 que salió ¿de dónde? Del cuerpo 1. Es muy importante porque lo saqué de la sumatoria de fuerzas en el cuerpo 1. Bien, ahora nos vamos aquí a ir, ¿sí?, a la sumatoria de fuerzas en el cuerpo 2. Vemos entonces que la sumatoria de fuerzas en el cuerpo 2, ¿sí?, en este caso, para el cuerpo 2, vemos que solamente hay fuerzas verticales, horizontales no hay, o sea, que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a ¿qué? A 0, no hay movimiento horizontal. Automáticamente ya se anula allí. Pero vemos que verticalmente sí hay fuerzas. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para el eje Y. En el eje Y, entonces recorriendo el eje Y me encuentro primero con la fuerza de tensión. Y observemos que si este es el eje Y, la tensión sería positiva porque está sobre el eje positivo de la Y. Sigo recorriendo el eje y como esto es una sumatoria, le voy a sumar la siguiente fuerza y la fuerza que encuentro es la fuerza del peso del cuerpo 2, o sea, W2. Pero miren que W2 está en el eje negativo de la Y, entonces esto sería menos W2. ¿Sí? Entonces es importante, vamos a acomodar un poquito para que ustedes alcancen a ver bien.
Vamos a hacer esta sumatoria en la parte inferior, ¿sí? Es mucho mejor porque allí va a quedar pues que no podemos ver. Entonces hacemos una línea aquí, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 2, nuevamente. Entonces ya habíamos dicho, ¿sí?, que la sumatoria de fuerzas en el eje X para el cuerpo 2 es igual a 0 porque no hay fuerzas en el eje X, y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y para ese cuerpo 2 sería desplazándome por todo el eje Y y encuentro la tensión que es positiva porque está en el eje positivo de las Y. Como es una sumatoria le pongo más y me encuentro la fuerza del peso que es negativa porque está en el eje negativo de las Y, el peso del cuerpo 2, ¿sí? ¿Y a qué igualamos esto? Ustedes dirán, profe, lo igualamos a 0. No lo podemos igualar a 0. ¿Por qué? Porque resulta que el cuerpo se está moviendo hacia abajo. Recuerde que este cuerpo, por ser más pesado, o sea, tener mayor masa, está hablando a este y va hacia abajo. Como va hacia abajo, entonces el cuerpo sí se está moviendo hacia abajo. Y si se está moviendo, tengo que aplicar la segunda ley de Newton, que toda la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero ojo aquí una cosa muy importante. Sí se está moviendo, pero se está moviendo hacia abajo. Y cuando yo voy hacia abajo verticalmente, voy hacia el eje X, hacia el eje negativo de las Y. Entonces, esta masa por aceleración no es positiva, sino que es menos masa por aceleración. ¿Por qué? Porque el objeto se está moviendo hacia abajo y hacia abajo me encuentro el eje Y negativo. Entonces, todo esto es negativo. Voy a sacar mi ecuación, la ecuación quedaría así: tensión más por menos me da menos peso del cuerpo 2 igual a menos masa por aceleración. Y aquí me salió otra ecuación que le voy a llamar la ecuación 3 de todo el sistema, ¿sí? Entonces, ojo, una cosa importante, miren que esta tensión que es del cuerpo 2 es la misma tensión que hay aquí del cuerpo 1, porque la misma cuerda, ya lo habíamos dicho que se despreciaba el rozamiento con la polea. Y de esa forma entonces obtengo las sumatorias, las ecuaciones que son las que me sirven a mí para trabajar. Mire que no he puesto ningún número, no hay cifras, simplemente estamos sacando ecuaciones. Cada sistema dinámico me arroja a mí unas ecuaciones determinadas y no son las mismas para todos los sistemas, porque todos los sistemas pueden ser diferentes. Entonces, en este caso, recordemos que las únicas fórmulas que tenemos para nuestras memofichas son que el peso es igual a la masa por la gravedad, que la fuerza de rozamiento es igual a la coeficiente de rozamiento cinético μ multiplicado por la fuerza normal, y que fuerza es igual a masa por aceleración según la ley de Newton. Son las únicas fórmulas que vamos a trabajar realmente, pero del resto todas las fórmulas salen del mismo ejercicio, del mismo sistema. Entonces mire que yo puedo unir 3, 4, 7, 8 cuerpos con diferentes direcciones e inclinaciones, que ese es otro tema que vamos a ver en la próxima clase. Ya vamos a coger planos y los vamos a inclinar, entonces ya digamos que se pone un poco más complejo el ejercicio, pero en este caso estamos en sistemas muy sencillos. Necesito que vean el ejercicio varias veces, que tomen sus apuntes en el cuaderno, es de suma importancia.